Hola nuevamente, bienvenidos a este ciclo de conferencias de la Escuela Conocimiento de Sí Mismo. Hoy vamos a ver la conferencia número 33 de fase A, Ley de octavas y Ley de entropía. Les recuerdo que el resto de las conferencias las pueden encontrar en la página de Instagram Secreto Solar y en la página de Facebook Conocimiento de Sí Mismo. Simplemente cuando ustedes ingresan al Instagram, en la parte superior están los links y en todo caso en las comentarios de los videos yo les dejo los links, les dejo también para que ustedes se puedan dirigir a esas conferencias. Buenas noches aquí a la compañera Carla Bonilla. Muchísimas gracias por la información del audio y del video. Gracias, de veras. Em, Bien, bueno, esta conferencia, como otras que ya hemos visto, habla de leyes, leyes que debemos conocer para utilizarlas a nuestro favor. Hemos hablado acá, por ejemplo, en este ciclo de conferencias, por ejemplo, de la ley del retorno, de la ley de recurrencia, que son esas leyes de causa y efecto. Bueno, hemos hablado de varias leyes con el propósito de ponerlas a nuestro favor. Hoy vamos a hablar de estas leyes que, como las leyes que rigen esta dimensión, también nos van a regir a nivel personal. Eso lo podemos utilizar nosotros para saber cómo funcionan y pues ponerlas a nuestro favor. Entonces, bien, digamos que como tal, el propósito y el objetivo sería conocer cómo funcionan estas dos leyes de la fuerza y cómo utilizarlas para ascender y combatir también lo que llamamos la entropía, que ahora vamos a hablar bien qué es, para impedir el descenso en el camino de la autorrealización, que pues es lo que nosotros debemos enfocarnos, ¿cierto? Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de la ley de octavas. Esta ley está relacionada directamente con por ejemplo, con la corriente de la vida o la corriente del sonido. Y por eso está en una organización como en una octava musical. Vamos a ver, bueno, primero que todo, relacionando esta ley de octavas o o la corriente del sonido con la vibración, vamos a tener en cuenta que todo emite una vibración. Entonces, por ejemplo, nuestros defectos, cuando nosotros estamos enojados, cuando estamos identificados con cualquier defecto, emitimos una vibración baja. Pero, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo sacrificio por la humanidad, ayudando a otros, haciendo el bien, sintiéndonos bien por el bien ajeno, emitimos una vibración sutil, una vibración que está relacionada con algo más espiritual y relacionada con una vibración más alta, porque más alta está relacionada con el amor, con la paz, con lo sutil. Hay que tener en cuenta que todo en el universo tiene una vibración y eso está relacionado, así sea un objeto un objeto que uno, por ejemplo, pensaría que no tiene ninguna vibración, que uno lo ve inerte, pues sí tiene una vibración porque ahí hay unos, digamos, unos átomos vibrando, pero también hay, en el caso, por ejemplo, de, no sé, una piedra o una pared, ahí hay unos, digamos, en el caso de una piedra habría unos gnomos ahí. Entonces estas son como unas inteligencias que tienen una vibración muy especial. Y esto para que para qué nos sirve, para comprender que todo emite una vibración y por ende un sonido, y ese conjunto grande de vibración y de sonidos es lo que se llama esa música, por ejemplo, de las esferas, que es esa música que, por ejemplo, Beethoven, Mozart, sacaron de esas dimensiones superiores y que es tan hermosa y tiene una vibración tan alta y la plasmaron acá y por eso pues estas melodías de la sexta y la séptima dimensión a nosotros nos generan unas emociones, digamos, superiores porque sus vibraciones son sutiles. ¿Eso para qué nos sirve? Nosotros debemos comprender que a nosotros nos sirve pasar de una vibración inferior a una vibración superior.
con el propósito de alcanzar la paz y de alcanzar también, digamos, unos propósitos espirituales, poder alcanzar ese despertar de la conciencia. Viéndolo ya a la escala musical, nosotros nos debe interesar pasar de un do inferior a un do superior. Entonces, pasar esta octava. Recordemos que la octava entonces tendría 7 notas. Ya cuando vemos el siguiente dos, porque ya se pasó, ya pasó a la siguiente octava. Entonces, si nosotros pasamos la octava, subimos. Cada vez que pasamos la octava, subimos un nivel en vibración, de vibración. Entonces, ahí también vamos a ver cómo se relaciona esta corriente del sonido y de la vida, cómo funcionan estas leyes con las leyes, o sea, relacionadas con las leyes de la fuerza, que prácticamente son lo mismo, para que las aprovechemos para ascender. Veamos que la escala musical, entonces en este caso podemos ver que está dividida en 3 partes. Em, entonces vamos a ver que las primeras, digamos, vamos a ver que en las primeras notas, do, re, mi, se genera una pausa como para generar un ascenso. Luego la, fa, mi, la, entonces se genera otro ascenso y hay como una pausa. Y también luego el si se genera otra pausa para poder, digamos que ir a una octava superior. Digamos que el inicio de nuestro trabajo espiritual, digamos que sería en el do inferior. Y lo que queremos lograr, la autorrealización, eliminar el ego completamente y volvernos uno solo con nuestro real ser interno, que se llama la autorrealización del ser, ya sería como el do superior, para que lo tengamos en cuenta. Ya teniendo esto en cuenta, vamos a ver, digamos, a nivel de nuestra existencia, tenemos que tener en cuenta que en la llamada corriente de la vida, cuando nosotros nacemos, por ejemplo, también tenemos derecho a esas, digamos que a esas 3 primeras notas musicales y con qué están relacionadas. El do con el cuerpo físico que se nos es entregado. El re con el cuerpo vital que viene a ser la energía del cuerpo físico, la batería, la duración del cuerpo físico. Y mi con un principio de alma o el llamado principio de cuerpo astral, que es el que nos permite a nosotros pensar, sufrir, desear, bueno, todas esas cosas. Ahí, digamos que todos los seres humanos, cuando nacemos, vamos a tener esa oportunidad de tener esas 3 notas musicales agregadas a nosotros. Y ahí vamos a tener cuando nacemos ese llamado primer shock o ese primer impacto en la vida, que es inhalar el primer aliento y que nos permite a nosotros manifestarnos en la existencia a través de recibir estas 3 notas musicales que vienen acompañadas de estos cuerpos de los que acabamos de hablar. Ahí estamos así digamos que estamos todos. Entonces ahí se genera una pausa. Si nosotros, digamos, recibimos el conocimiento, si nosotros, va a haber un cambio. Pero si digamos que toda la humanidad estamos así como en esta primera pausa. ¿Por qué? Porque si nosotros no recibimos el conocimiento, nosotros empezamos a agotar nuestro cuerpo físico a través de, pues, de trabajar, de hacer esfuerzos, de comer mal, pues, de todo lo que uno sufre en la vida. Entonces el cuerpo físico se empieza a agotar esa nota musical do. El cuerpo vital, que es como la duración del cuerpo físico, pues también obviamente se empieza a agotar por la degeneración. La degeneración sexual es de una de las formas más rápidas de agotar el cuerpo vital. También pues las drogas y todos esos elementos que uno lastimosamente por cuestiones egoicas hace en esta vida. Entonces empieza a acabar esa nota musical re. Y pues el mi se agota, digamos, todo lo que son nuestras emociones, todo nuestro principio de alma, por todos esos deseos y emociones bajas que tenemos en este mundo, la competitividad, eso de querer siempre pasar por encima de otros, de ganar, por todo el sufrimiento que se tiene a nivel interno. ¿Y qué sucede?
Cuando nosotros agotamos todo esto, estamos en un proceso que es vivir por vivir. Nosotros llegamos acá, eh, prácticamente siempre nacemos, recibimos estas tres notas musicales con sus respectivos cuerpo físico, vital y principio de alma, los agotamos, pues morimos, volvemos y nacemos, volvemos y agotamos estos tres principios y así hasta que cumplimos nuestras 108 oportunidades. Recordemos que tenemos 108 oportunidades, 108 oportunidades para, digamos que, acabar o desarrollar esa alma. ¿Qué sucede? Que aquí vemos como el materialismo es el que desgasta y acaba con esa oportunidad que nosotros tenemos de avanzar en nuestro camino espiritual. Pero entonces nosotros, ¿qué necesitamos para trascender esa primera pausa? ¿Qué sería lo que a nosotros nos serviría? Pues esa oportunidad que nos damos cuando alguien nos da el conocimiento, de nosotros aceptar ese conocimiento, es algo y obviamente empezar a practicarlo. Porque si pues nosotros podemos ver acá que cuando nosotros recibimos el conocimiento, obviamente se van a abrir dos caminos. Nosotros vamos a recibir, si digamos si tenemos la oportunidad de recibir el conocimiento, se va a abrir el camino del creyente, que es aquel que dice, sí, me gusta ese conocimiento, me parece muy bonito, me gusta todo lo que dicen, sí creo en eso, pero no lo practicamos. Pero por otra parte se abre el camino del práctico, que ese es el camino en el cual nosotros vamos a empezar a trascender esa primera pausa. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a practicar los tres factores de la revolución de la conciencia, lo que nos permite a nosotros empezar a regenerar nuestro cuerpo físico, a regenerar nuestro cuerpo vital y a crear nuestro cuerpo astral a partir de esa, digamos, de ese embrión, ese principio de cuerpo astral que tenemos. Y lo que nos hace esto es trascender esa primera pausa y llegar a un proceso que se llama el génesis, en el cual nosotros empezamos a crear a crear nuestros cuerpos, a regenerarlos y tenemos ya muy claro por qué estamos en esta existencia. Sabemos que nosotros como seres humanos venimos a esta existencia con un propósito de rescatar una serie de sabiduría para ponerla después al servicio de los demás y que esa sabiduría está relacionada con regenerar esos cuerpos y poder rescatar todo el ego que tiene, perdón, toda la esencia que tiene atrapada el ego. Así que si nosotros tenemos ya clara la razón de nuestra existencia y la tenemos y empezamos a poner seriedad, vamos a tener un deseo de cumplir nuestra misión, que es empezar a regenerar estos cuerpos y pues para poner toda esta sabiduría después al servicio de los demás. Porque aquí dice, de 1000 que me buscan, uno me encuentra. Porque de 1000 personas que buscan el conocimiento, una persona o que lo anhelan o que lo quisieran tener o que no saben por qué sienten ese vacío existencial, es porque no saben el propósito de su vida, pero de 1000 uno lo encuentra, uno encuentra el camino. Pero resulta que cuando hay que empezar a practicar los tres factores de la revolución de la conciencia para poder nosotros empezar a realmente trascender esa primera pausa y digamos que llegar nosotros a buscar ese segundo shock. ¿Cómo? Vamos a ver acá cómo se daría. Bien, este proceso en nuestra vida va a darse de la siguiente forma. Nosotros, si queremos seguir adelante, vamos a tener que luchar por vencer digamos, esta primera pausa, hacer el trabajo de la creación, de la regeneración del cuerpo físico,
el vital y el astral, y creación del astral, y posteriormente la creación del cuerpo mental, y cuando nosotros ya, que bueno, la creación del cuerpo total, mental nos va a dar, digamos, el dominio total de la mente. Luego nosotros ya vamos a empezar, digamos que a crear el cuerpo causal, y ahí pues nos van a hacer una prueba en la cual nosotros, ya después de todo ese trabajo que hemos hecho, pues obviamente vamos a recibir unas recompensas, pues esto va a ser dado precisamente por ese, digamos, por ese Lucifer interno que es nuestro entrenador psicológico, el que nos ha puesto todas esas tentaciones. Y él es el que nos va a nosotros a dar la oportunidad de elegir un camino, que es el camino del nirvana o el camino directo. El camino directo es el camino en el cual uno se va a decidir por el Cristo y hacer el trabajo que hay que hacer, que pues son eliminar completamente el ego. Entonces ahí se va a dar lo que llaman ese apocalipsis interno, y van a ser eliminados, van a empezar la eliminación de los defectos, las causas del error, lo que llamamos los yoes causa. El yo que causó por primera vez la pereza, el yo que causó todas esas causas van a ser eliminadas, y eso solo va a ser el Cristo. Pero esto va a requerir que obviamente esa persona tenga unas pruebas ahí, que es obedecerle al ser, la capacidad de revolucionarse y seguir adelante en ese camino, y pues dominar su mente, porque de todas formas ahí se va a dar un proceso, por ejemplo, que la persona tiene que pagar un karma, que es pues todos los delitos que nosotros hemos cometido contra el Espíritu Santo, la energía creadora sexual, y eso es como una enfermedad, y pues mucha gente por miedo a eso pues traiciona al Cristo y toma lo que llaman el camino del nirvana, que pues ese Lucifer va a mostrar ese camino del nirvana como un camino muy bonito, muy amplio, lleno como de felicidad, pero es un engaño porque es una espiral, es como que la persona se pierde en eso y pierde todo el trabajo que hizo, y queda después, obviamente, como cualquiera. O sea, todo el trabajo que hizo, todo ese sufrimiento, todo lo que se esforzó, lo pierde. Y es un gran engaño, entonces le van a ofrecer pues muchas cosas bonitas, y hay mucha gente que la han engañado así. Hay muchas personas que en este mundo están ocupando ese grado de pues nirvanos, entonces pues sí, están en posiciones altas y tienen dinero, pero eso no tiene nada que ver con la felicidad de estar completamente libre de todo error, de todo sufrimiento, y estar con el Cristo. Entonces eso también es un engaño. Entonces, dicen que de mil que llegan, em, dice, digamos palabras del Cristo, de mil que me buscan, uno me encuentra cuando encuentran el conocimiento. De mil que me encuentran, uno me sigue, o sea, el práctico, el que empieza a practicar. Y de mil que me siguen, de mil que están en ese camino espiritual, cuando llegan a esa decisión que se les pide cuando están empezando a crear el cuerpo causal, dicen, de mil que me siguen, uno es mío. Solo uno coge el camino directo, los otros se meten al nirvana, traicionan al Cristo. Pues se van a desengaño, porque de todas formas hay una manipulación muy fuerte de la mente, y van a ver la capacidad que uno tiene para revolucionarse y vencer esa mente, porque es que ahí va a haber mucha presión en esa decisión, pero si uno se acostumbra siempre a decirle al Padre, Padre mío, que se haga tu voluntad, uno en ese momento también debe invocar al Padre para que sea el quien decida. Bien, en ese caso, si uno es capaz de hacer eso, pues va a pasar que entra a ese tercer shock, vence esa segunda pausa, y empieza, digamos, en esa pausa el nacimiento del Cristo, que es el nacimiento del fuego, y nos va a permitir a nosotros trascender esa segunda pausa y llegar a la nota musical sí. Y cuando pues él empiece todo ese trabajo de crear sus cuerpos que ya no son, que ya tiene que crear los cuerpos de oro para poder que esa fuerza crística, que es bastante poderosa, pueda, digamos que, hacerse cargo, o tomar total control de esa persona, porque necesita crear unos cuerpos de oro. Esos cuerpos que ya regeneramos, esos cuerpos internos, los tiene que ya pasar a oro para que pueda resistir el Cristo, y eso lo hace, todo ese proceso lo hace el Cristo.
En ese caso va a haber después esa tercera pausa en la que ya obviamente se está ejecutando la obra en el final del camino, que es la llamada segunda montaña, en la que se están eliminando los yoes, definitivamente las causas completas del error, los yoes causa. Y esa es la parte final de la obra, en la cual pues digamos que hay un proceso de purificación interna que después pasa ese maestro a lo que se llama ese cuarto shock antes de entrar a la llamada tercera montaña, que es puramente sacrificio por la humanidad y conseguir un discípulo que quede también en segunda montaña. Entonces ese es como el trabajo a grosso modo de lo que hay que hacer. Pero nosotros aterrizando esto en, digamos, en la existencia y esta ley en cada día de nuestra vida, podemos ver que para cada una de nuestras, digamos, de las situaciones del diario vivir, se va a presentar esta misma ley de octavas. Cuando nosotros no tenemos el conocimiento, vemos la vida como unas circunstancias que nos acontecen y nosotros no sabemos ni qué hacer. Simplemente las cosas pasan y ya, y nos pasan las emociones, los pensamientos. Bueno, cuando nosotros tenemos el conocimiento, sabemos que muchas de estas circunstancias en realidad para nosotros se vuelven una prueba. ¿Por qué? Porque uno tiene la oportunidad de elegir. O sea, cuando uno no tiene el conocimiento, uno puede, por ejemplo, reprimir un defecto. Digamos, uno quiere salir a tomar, pero uno dice, no, yo no voy a hacer eso, me niego a hacer eso, y uno se puede reprimir y puede alimentar eso por un defecto diferente, por ejemplo, el de la pereza y se queda mejor en la casa. Pero cuando uno tiene conocimiento, tiene dos opciones. Uno tiene la opción de negarse y suplicarle a la Madre Divina que le elimine ese defecto y sus diferentes detalles que lo componen hasta que desaparezca. O tiene la opción de alimentar el defecto, pero porque uno ya quiere. Entonces ya tiene ese libre, siempre hemos tenido ese libre albedrío, pero digamos que uno no, cuando uno no tiene el conocimiento, uno no sabe que uno puede eliminar los defectos con la ayuda de la Madre Divina. Es clave saber que todo lo que nosotros vayamos a hacer para la conciencia, digamos que nosotros vamos a hacer una práctica de meditación, va a pasar por esos tres pasos, esas tres pausas que van a constituir una prueba. Digamos que son como mini pruebas. Lo primero que va a suceder, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer una meditación, es, por ejemplo, que se va a dar el primer proceso, que es, por ejemplo, el deseo de no hacerla, el no querer hacerla. Porque uno dice, no, pues la puedo hacer después, ay, mejor me pongo a hacer otra cosa, ay, tengo que lavar tal cosa, ay, tengo que hacer comida, ay, tengo que... Entonces se inventa algo para poder, o sea, desea otra cosa. Si nosotros nos negamos a ese, digamos que a esa primera pausa, entonces vamos a sentir que va a venir algo más, ¿no? Va a venir algo más que va a hacer esa mente. Entonces la mente nos va a empezar a decir, no, pero es que yo la puedo hacer después o igual eso no me está saliendo, es que no me estoy concentrando muy bien, mejor la hago en otro horario. O, ay, es que ya tan tarde. Ah, no, lo que pasa es que eso no me ha hecho avanzar nada. Bueno, la mente le va a empezar a decir cosas, pero si ustedes piensan esto, madre mía, elimíname, entonces uno empieza mentalmente, madre mía, elimíname esta justificación. Bueno, anteriormente también habría que haber pedido muerte para esos deseos, o sea, ese no querer hacerlo. Entonces uno dice, madre mía, elimíname este defecto que dice que no quiere hacerlo. Luego viene la justificación, madre mía, elimíname esta justificación, elimíname esta otra justificación que eso no me está saliendo bien, elimíname esta justificación que dice que nadie me deja meditar acá, que es que me hacen mucha bulla, que es que a mí me duele el cuerpo cuando medito, entonces una cantidad de justificaciones, la mente es muy astuta para no permitirnos avanzar en el conocimiento espiritual. Y después, obviamente, va a venir esa tercera pausa. Si ya vencemos esto, va a venir una tercera, que es digamos, esa pereza, esa mala voluntad en que uno ya dice, no, yo mejor no la hago. Y ya se dejó vencer.
Entonces, eso también hay que suplicarle a la Madre Divina que lo elimine. Madre mía, uno le dice mentalmente, Madre mía, elimíname esta mala voluntad. Entonces ahí vamos a vencer todo eso y vamos a llegar a tener éxito en esa mini prueba de ir a hacer, sin, por ejemplo, en algo tan sencillo como ir a hacer una meditación. No, es que yo aún no sé meditar bien, la mente, bueno, cantidades de justificación le va. Bueno, entonces si nosotros empezamos así, a cada una de las actividades, a cada una de las cosas que nosotros vayamos a hacer para el conocimiento, a saber que vienen esas fuerzas como contrarias y a vencerlas, vamos a empezar pues a comprender los procesos que se van dando en cada una de las actividades que queremos desarrollar para la conciencia. Digamos, quiero ir a hacer sacrificio, quiero empezar a hacer sacrificio por la humanidad. Entonces va a aparecer una fuerza contraria que no quiere hacer sacrificio por la humanidad, como con la misma fuerza. Nosotros, digamos, decimos, bueno, yo quiero empezar a hacer sacrificio. Entonces va a aparecer una fuerza que no quiere. Dice, no, qué pena, o ay, qué incómodo, que dirán de mí, dirán que es que a mí porque me gusta esto, que ya me volví un fanático, religioso, bueno, lo que sea. Entonces, si uno vence eso, uno, madre mía, elimíname esto, entonces uno va a ganar ese doble de fuerza para realizar el sacrificio, para empezar a, no sé, por ejemplo, empezar a repartir unos volantes, a hablar con las personas. Pero obviamente, como se sumó una fuerza, también se suma una fuerza contraria. Entonces uno tiene que saber que va a haber más resistencia de nuestro propio ego para hacerlo. Y ya van a empezar con unas justificaciones y ya se va a meter es la mente, pues que es la que envenena terriblemente, ¿no? Entonces ya sabemos que viene la mente a decirnos de todo. Qué vergüenza, qué dirán de mí, ya me vio una persona que me conoce, pensará que yo estoy repartiendo volantes porque soy pobre, dirá que yo no tengo nada, que yo no, nunca estudié, dirá que estoy trabajando en eso, dirá que que soy perdedor. Bueno, recordemos que como esa se viene con más fuerza, porque uno ya adquirió una fuerza y ya venció como una fuerza negativa, entonces se viene esa fuerza positiva para hacerlo, o sea, más ganas y más voluntad de hacer, pero también una resistencia. Como ya lo sabemos, ya conocemos que cada vez que tenemos una fuerza para hacer algo se va a venir como el doble también, o sea, esa misma cantidad de fuerza, pero al contrario, para darnos justificaciones, toda clase de... Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes de estar suplicándole a la Madre Divina que elimine todo eso y vamos a y vamos a vencer esa segunda pausa y vamos a adquirir otra fuerza, el doble, pero va a entrar algo que es la mala voluntad y es cuando uno ya la máquina humana, ya el cuerpo como que automáticamente se deja llevar por esa pereza y por esa pereza que uno le tiene a esta situación y ya, simplemente por ejemplo se va a dirigir a hablarle a alguien y dice, ay no, mejor no, y no le habla y se va. Ya el cuerpo casi que se mueve, o sea, los hombros como que se mueve, o sea, ya la máquina humana la tomó el defecto. Es un defecto muy peligroso, los defectos de, digamos, de mala voluntad, porque ellos ya tienen un control sobre la máquina y uno tiene que, no, o sea, me volteo otra vez y voy y hago lo que iba a hacer para el ser. Le doy la oportunidad a mi ser que maneje mi cuerpo, porque es que los defectos, ustedes si empiezan a observarse se van a dar cuenta como el defecto hace que uno gire, que uno ya no quiera, por ejemplo, si uno iba a repartir un volante y viene alguien y uno ya la mente le metió qué pena, qué vergüenza, lo que sea, que uno es capaz de que los esconde o que se voltea o que se pasa a la calle. Y eso es porque ya está, em, hay que entender que el defecto va a tener una fuerza, o sea, los defectos adquieren una fuerza. Si nosotros vencemos eso y hacemos realmente lo que el ser quiere, pues vamos a tener una gran fuerza para hacer nuestras prácticas, para hacer nuestro sacrificio por la humanidad,
para hacer nuestra práctica con la pareja, recordemos que en todos los momentos, o las que llamábamos antes circunstancias de la vida, nosotros las debemos empezar a ver como cada vez como una prueba, porque en ella se va a estar moviendo, en esa pequeña circunstancia, en esa prueba, se va a estar moviendo esta ley de octavas, y siempre que queremos hacer algo se va a venir una fuerza que nos quiere decir no, o sea, todo lo que queramos hacer para el ser, para nuestra conciencia, el ego va a luchar y nos va a poner esas fuerzas contrarias, pero la capacidad que nosotros vamos a adquirir y voluntad es a través de esfuerzo, de negarnos, porque si no, el defecto va a ganar. Porque, como les decía, por ley de octavas, siempre se va a devolver una fuerza. Y esto, perdón, por ley de octavas siempre va a requerir pasar una pausa. Y esa pausa requiere que nosotros venzamos ciertas fuerzas que se devuelven. Entonces, bueno, aclarando esto, vamos a hablar de la segunda ley, que es la ley de entropía. Esta ley de entropía es también llamada la ley de igualación. Por ejemplo, si ustedes ponen una fruta buena al lado de una fruta dañada, pues lo más probable es que se dañe la otra fruta. Es que se daña. Si ustedes ponen, por ejemplo, agua caliente al lado del agua fría, lo más lógico es que se enfríe el agua caliente y no que se caliente el agua fría. En determinado momento se van a enfriar las dos. Esta ley de igualación, por ejemplo, que ustedes también la van a ver en la muerte, ¿no? Que iguala a todos, nos iguala a todos ahí. Es una ley que nos lleva a descender, a decaer. Esta ley es contraria a la ley de octavas porque ella tiende a igualarnos a nosotros a lo que está debajo, a lo que está más abajo de nosotros. Es siempre una tendencia a descender, una tendencia a decaer. Es, digamos, está relacionada con una tendencia a ir hacia una fuerza inferior a nosotros. Entonces, esta ley de igualación o la ley de entropía nos va a nosotros a llevar a la degeneración que esté, digamos, inmediatamente cerca. En esa medida, vamos a ver, por ejemplo, que en este momento el mundo se encuentra en unos procesos de degeneración, ¿cierto? De materialismo. Ya la humanidad, si somos sinceros, está enfocada principalmente en hacer dinero, en adquirir prestigio, ya sea a través de títulos o de dinero. Y pues también enfocada en el placer. Vamos a ver cómo muchos lugares que incluso estaban alejados de tanta degeneración van a ser igualados a esa degeneración. Por ejemplo, vamos a hablar de pueblos o de ciudades pequeñas, se empiezan a degenerar por esta ley de entropía que se va a través del internet, de los celulares, del televisor. Entonces va a empezar a contaminar a esas personas. Hay gente que, por ejemplo, pues antiguamente estaban en lugares recónditos, pero llegaban a tener esta entropía, esta igualación que en las ciudades había degeneración y pues muchos defectos pesados por medio de los libros, también por medio de revistas, también cuando llegó la televisión, bueno, cuando existía la radio, todos estos medios siempre se han utilizado obviamente en forma también pues buena y también para degenerar. ¿Qué pasa? Las personas empiezan a conocer nuevos defectos psicológicos y con ellos van a querer empezar a alimentarlos y se contaminan de todas esas degeneraciones que hay, por ejemplo, en las ciudades o en lugares más grandes. Para nosotros, a nivel personal, por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos en un estado de tranquilidad, de paz, pero nosotros nos empezamos a hablar o nos acercamos a alguien que está en un estado de envidia, de odio, de resentimiento, lo más probable es que nosotros nos contaminemos con esa vibración. Em,
entonces nos ponemos como en ese estado, nos igualamos por la ley de entropía. Tratamos de igualarnos siempre hacia lo más bajo. Así, nosotros tenemos que comprender que la única forma de vencer esta ley es con esfuerzo. Nosotros tenemos que esforzarnos en esta vida por no degenerarnos, por no dejarnos llevar de la vida, por no dejarnos llevar del materialismo, por no dejarnos llevar y contaminar de todas las bobadas que existen y que se van generando solamente por uno, la mente le dice que se va a quedar atrás si no hace todo eso. Vamos a ver, por ejemplo, el consumo inadecuado hoy en día de redes sociales, lo cual está contaminando terriblemente nuestras vidas y prácticamente por entropía, si uno se deja llevar, puede terminar gastando gran cantidad de horas de su día en las redes sociales. O hay otros que gastan todo el día trabajando, entonces haciendo dinero detrás del dinero, como si uno se fuera a llevar ese dinero. Vamos entonces nosotros a ir por una ley, que es la ley de la transformación. Esta ley a nosotros nos va a permitir, digamos, no caer en esa entropía. Nosotros vamos a empezar a sacrificar em, todo lo que nos genera entropía. Todo lo que nos genera entropía a nosotros está relacionado con el sufrimiento. ¿Por qué? Porque nosotros cuando, digamos, sufrimos, estamos alimentando algo que pues obviamente vibra abajo y nos está llevando con ello a caer cada vez en algo más oscuro. Esta transformación incluye sacrificios, incluye sacrificar todos nuestros sufrimientos. Empezar a sacrificar el sufrimiento es empezar a vencer el sufrimiento de cada defecto. Cada defecto tiene su propio sufrimiento, sus propias quejas y hay otros defectos que tienen unos deseos, una tentación y obviamente cuando nosotros no hacemos lo que ellos quieren, pues sufren. Entonces eso también está relacionado con vencer el deseo y la tentación. Eh, a nosotros nos puede parecer fácil inicialmente pensar en vencer el sufrimiento o sacrificar nuestros sufrimientos. Pero fíjense que las personas podemos llegar a negarnos al placer. Por ejemplo, uno puede llegar a negarse a comer un buen helado. Uno dice, no, y un helado que esté bien preparado y todo, y uno dice, no, yo no lo puedo, no lo como, y eso uno se puede negar al placer. Pero venga que alguien le quiera a uno, digamos alguien que le venga a uno, venga a uno y le hable feo, ¿será que uno sí se es capaz de negarse a ese sufrimiento de pelear con esa persona? Si alguien nos robó, nosotros somos capaces de negarnos a ese sufrimiento, de pensar en ese dinero. Somos capaces de negarnos al sufrimiento del daño que nos han hecho. Fíjense que nosotros preferimos negarnos, por ejemplo, a algo placentero, un viaje, pasear, no sé, cosas bonitas, o ver una película, como divertirnos. Pero a negarnos a pelear si alguien nos está diciendo algo feo, no, no, ahí sí me tengo es que defender, o sea, yo tengo es que sufrir. Entonces, negarnos al sufrimiento viene a ser bastante difícil al comienzo, pero cuando nosotros empezamos a hacernos conscientes que en ese defecto hay un sufrimiento y que debemos sacrificarlo para poder vencer esa entropía que nos quiere bajar la vibración, ponernos en un nivel más bajo, vamos a estar más conscientes. Fíjense ustedes que con unos instantes en los que uno se encuentre en un estado de ira que genera mucho sufrimiento, puede llegar a afectarse el sistema inmune por una hora. Y si llegara a tener una hora ya sería casi, o sea, sería mucho tiempo. No, estos sufrimientos no nos afectan solamente a nivel espiritual, sino a nivel físico.
en todas las formas. Nosotros vinimos acá a ser felices. ¿Y cómo podemos ser felices? Con el modo en el que nosotros tomamos las eventualidades naturales de la existencia, pues con paz, con una vibración sutil, con serenidad, con luchar contra esa ira que para nosotros a veces que es tan dolorosa, porque nosotros las peleas nos hacen sufrir, los reclamos nos hacen sufrir, las quejas nos hacen sufrir, el resentimiento nos hace sufrir. Sin embargo, estamos pegados a eso como si fuera, mejor dicho, como si fuera miel, como si fueran flores. No, es que eso es lo que tenemos que empezar a concientizarnos del daño que realmente nos genera el sufrimiento y negarnos a él. Hay, por ejemplo, elementos, defectos psicológicos muy astutos que nos empiezan a hacer sufrir a nosotros por cuestiones del mismo conocimiento. Entonces nosotros ya no sufrimos o sea, ya no nos vamos a poner a pelear con alguien, ya no vamos a hacer ese tipo de cosas, pero ellos nos dicen, ay, usted ya no le alcanza el tiempo para autorrealizarse. Eso nos genera un sufrimiento y uno puede que ni siquiera lo llegue a eliminar porque como es algo del conocimiento, pero a eso también hay que eliminar ese sufrimiento. Que nosotros llegamos a pensar que no somos tan inteligentes para comprender estas enseñanzas. Le podemos decir a la Madre Divina, Madre mía, elimíname también este sufrimiento. Y estar felices con lo que tenemos. Estar felices y estar en paz. Y en esa felicidad y en esa paz es que el Señor, Dios, el Padre o nuestro ser, como nosotros le queramos llamar, nuestro guía interno, nos va a acompañar y se va a poder manifestar. Y esa conciencia es la que nos va a mostrar a nosotros cómo incluso solucionar muchas veces de la manera más astuta y rápida situaciones por las cuales nosotros estábamos sintiendo gran desesperación. Entonces vemos cómo la entropía nos hace descender basándose en el sufrimiento. O sea, esa es como eh, digamos, su arma más fuerte, el sufrimiento. Nosotros tenemos que empezar estas batallas contra el sufrimiento y contra el dolor, porque los defectos cuando nosotros no hacemos lo que ellos quieren, ellos se van a resentir, ellos nos van a generar un dolor. Pero negarnos a todo lo que nos genere sufrimiento y a veces eso es a lo que uno más apegado está. Eso es a lo que nosotros tenemos que apuntar, vencer los sufrimientos, empezar a darle el control de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones a nuestro ser. El cuerpo, ¿por qué? Porque como les decía, llega un momento en el que efectos de la mala voluntad, como que le tienen pereza a la vida, a hacer lo que el ser quiere, le mueven a uno el cuerpo, o sea, es automático. Digamos que uno quiera repartir unos volantes, los hace guardar, se mueve la mano y guarda los volantes, em, le hace agachar la cabeza e irse por otro lado, pero es automático, o sea, si uno no se da cuenta, estos defectos se apoderan de la máquina humana, como ya, es que no lo va a hacer, como si uno fuera su esclavo, pero uno puede dar el control de su cuerpo, de su máquina humana al ser. Todos esos se llaman sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios. Sacrificar lo que me hace sufrir. Y uno es pecado de eso. Olvidarse de todos los recuerdos que uno tiene de las cosas malas que le hicieron. A través de la muerte psicológica uno puede ir eliminando todo eso que le hicieron. Pero uno casi que se identifica con ese dolor como si ese dolor lo definiera a uno. Como si eso todo lo que uno ha vivido fuera lo que define lo que somos. Y es muy difícil para nosotros, o sea, podemos olvidar no sé, que alguna vez conocimos un lugar bonito, que nos trataron bien, pero olvidar que nos trataron mal o que nos hicieron algo, no, 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 eso sí no, eso sí,
Entonces, ahí es cuando nos estamos dando cuenta que casi que nos volvemos esclavos de esos sufrimientos y esos nos hacen vibrar muy bajo, nos hacen estar todo el tiempo eh, en la ley, bajo la ley de la entropía, que nos está simplemente encerrando pues en la decadencia, no nos va a dejar avanzar. Pues este es el trabajo más importante que vamos a ver hoy que tenemos que hacer y saber que no puede haber transformación sin sacrificio. Entonces, estos sacrificios que vamos a hacer son unos sacrificios que con el tiempo nos van a parecer muy buenos. Y aunque en este momento nosotros no comprendamos, ay, pero ¿cómo me voy a olvidar yo de todo lo que me hicieron malo? O ¿cómo voy a sacrificar? Digamos, uno llega y alguien lo trata mal y uno dice, voy a sacrificar este sufrimiento y ya no voy a reaccionar. Pero como que la mente dice, no, pero ¿cómo así? Usted no se puede dejar. Bueno, eso hay que pedirle a la Madre Divina que nos lo elimine y que finalmente nos elimine ese deseo de pelear y esa mala voluntad que prácticamente se va a apoderar de nuestra máquina humana y nos va a hacer casi que empezar la pelea, porque esos defectos hoy quieren alimentarse del sufrimiento. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Por favor, compartan estas conferencias, estas enseñanzas, inviten a otras personas a la página de Instagram de Secreto Solar. Esto es una forma de hacer un pequeño sacrificio por otros, o pues también grande, uno no sabe qué persona le va a gustar esto y va a empezar a practicarlo y va a cambiar su vida. La próxima conferencia es la número 34 de fase A y vamos a hablar del llamado centro de gravedad permanente, que está relacionado con nosotros definir nuestro tiempo y nuestra vida para el ser. Muchas gracias. Cualquier pregunta me la pueden dejar acá en los comentarios. Con mucho gusto la voy a responder y voy a tener en cuenta. Posiblemente se las conteste ahí mismo. Muchísimas gracias al compañero Pedro Ortiz y a la compañera Carla Bonilla por estar acá. Bueno, que estén bien, que tengan una excelente noche.